Así es, Gaby y Mari, aquí estamos. Vamos a seguir hablando de temas populares, comunes y por qué estos temas médicos se producen. En el caso de este momento les voy a hablar de la tos. La tos que, bueno, sabemos que con el advenimiento del COVID, más todas las infecciones respiratorias que han circulado, se produce muy seguido. Pero lo que yo les quería contar hoy, Mari, es de qué se trata la tos, por qué se produce, para qué sirve y cómo podemos tratarla. Bien, después, atención en casa entonces. Si tenemos un ratito, también vamos a poner otro tema bastante común. Les cuento con respecto a la tos. La tos claramente es la expulsión de aire de una manera, digamos, acelerada, ¿no? Intensa. Pero ¿por qué se produce de esta forma? Porque en realidad la tos es un reflejo. Es un reflejo que aparece, no es algo que controlamos. No lo podemos controlar, es un reflejo del aparato respiratorio y justamente lo que sucede es que se ponen en juego algunos mecanismos que tienen que ver con los músculos respiratorios y también con los pulmones y sobre todo, ¿saben qué, María y Gaby? Con la parte de las vías aéreas superiores. Entonces, en conclusión, la tos es un reflejo porque es un mecanismo de defensa. ¿Para qué sirve la tos? La tos justamente es un mecanismo de defensa porque lo que hace este aire que sale así rápidamente y muy comprimido va a tratar de eliminar algunas partículas o alguna sustancia específica que esté en el tracto de la vía aérea, sobre todo en la vía aérea superior, pero también puede ser en los pulmones. Entonces, con ese impulso de aire que sale tan rápido, el cuerpo trata de eliminar lo que nos está ocasionando esta molestia. O sea, si hay tos es porque algo está pasando internamente. Exacto, hay una irritación. Es anuncio de algo. Exactamente, hay una irritación, pueden ser diversas las causas, pero en principio lo que sabemos es un mecanismo reflejo, como vos decías, pero es un mecanismo reflejo de defensa. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la tos permanece hasta 3 semanas, hablamos de una tos, un proceso agudo. Pero si esa tos se mantiene por más de 3 semanas, ya entramos en una tos crónica que requiere algún tipo de estudios. Claro. Lo que yo les quería contar, que me parece interesante, es saber cómo se produce la tos, porque uno puede tratar de toser, pero no es lo mismo cuando te viene como de adentro, claro, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? En principio, el cerebro, que es el jefe, el que manda, recibe un estímulo de algunos receptores que tenemos en las vías aéreas superiores y también en las ramas de los bronquios. Cuando hablo de vías aéreas superiores me estoy refiriendo más que nada a la parte posterior de la boca, a la tráquea y a los bronquios. Los bronquios son los 2 troncos grandes que se separan de la tráquea. Ese sería el conducto de aire por donde entra y sale el aire. Entonces, allí hay receptores neurológicos que nos indican que algo está pasando. Esos receptores le mandan información al cerebro. El cerebro dice, hay que sacar eso que está molestando a ese receptor. Entonces, ahí inmediatamente el cerebro le manda una orden ¿a quién? A los pulmones, correcto, a la glotis y a un músculo finito, pero súper importante, que es, lo traje así como si fuera una servilletita porque es súper finito, que está, exacto, el diafragma, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, bien, cuando el cerebro dice, hay que toser, este diafragma, que es ese músculo tan finito, se contrae y hace que la base de los pulmones, que tienen esta forma, como la vemos en nuestro muñeco de acá, que es como una forma redondeada, sí, cuando el diafragma se contrae, hace que estas zonas inferiores se eleven. Se levanta el pulmón por el estímulo del diafragma y al levantar el pulmón, lo comprime, lo empuja y hace que empuje aire. Y por otro lado, rodeando a estos órganos de la cavidad torácica, recordemos que tenemos a las costillas que forman como una jaula, ¿recuerdan? Sí. Esa jaula está cubierta por músculos que se llaman músculos también de la respiración, son músculos respiratorios. Cuando inspiramos, cuando expiramos, pero sobre todo cuando tosemos, esos músculos también se compactan, se comprimen para hacer que los órganos internos, en este caso el pulmón, pueda expulsar muy rápido todo el aire que contiene. Eso es importante saberlo, porque cuando uno ve a una persona tosiendo, ve que está moviendo todo el cuerpo y en realidad es así. Se están contrayendo los músculos. Un día de mucha tos, ponele un día o 2 días, viste que te agarra una tos seca,
te empieza a doler el tema del muscularmente. Yo digo, te duele el pulmón. No, no te duele el pulmón. A veces duele. ¿Duele el pulmón? A veces duele, pero porque es cierto. Eso está todo el tiempo trabajando. Es un gimnasio. Hizo gimnasia todo el tiempo. ¿Qué serían los intercostales? Esos son los claro, músculos que son los tocamos músculos, acá. Los que exacto, los intercostales. Y es verdad que te duele a veces. Duele. Si tenés mucha tos seguida, los duele. pectorales, todos esos músculos no solo nos protegen, sino que también hacen estos movimientos que ayudan a cumplir con la orden que nos mandó el cerebro, que es hay que sacar de la vía aérea a algo que está irritando, algo que está molestando. Esto entonces es para que entiendan que la tos no es simplemente un movimiento que aparece de repente porque sí, no, está realmente todo organizado, llamémoslo así, por nuestro cuerpo, que es increíble las funciones que cumple. Inteligencia, ¿no? Digamos, que hay dentro de... Algo, ¿no? Cuanto más uno conoce el cuerpo humano, más es una maquinaria perfecta. En algo cree, porque decís, no puede ser más perfecto y mejor. Eso con respecto a la tos. Sí. Ahora bien, yo les decía que existen toses que son toses agudas y toses crónicas. La tos aguda habitualmente está relacionada o con alguna cosita, algún bichito, alguna cosa que nos entró rápidamente del aire al inspirar. Eso sería una tos que pasa. Tosimos un poquitito, sacamos lo que nos molestaba y se fue. Ahora, cuando hay infecciones que toman la vía aérea, algunas infecciones hacen que la tos que era seca, porque la tos que usamos para expulsar habitualmente es seca, la tos que era seca se convierta en lo que llamamos tos productiva. La tos productiva se conoce de esa forma porque empieza a aparecer flema, empieza a aparecer moco. Por eso en realidad es una tos... Catarro, es húmeda. En el caso de las infecciones, pero también pueden haber otras causas de este tipo de tos. Hay que investigar. O sea, la tos, además de un reflejo y de un mecanismo de defensa, también es un síntoma importante a tener en cuenta. Cuando los médicos y médicas observamos una persona que está tosiendo hace ya un tiempo considerable... Es una alarma. Tenemos, claro, se enciende la alarma y tenemos que pensar qué es lo que está pasando y a veces hacer estudios. ¿Qué puede también generar el reflejo de la tos? En ocasiones, aunque no lo crean, algunos trastornos digestivos. Lo que ocurre en el abdomen y lo que ocurre sobre todo en la vía digestiva superior, es decir, el esófago y la primera parte del estómago, que estaría más o menos por acá, también irritan al diafragma. Ojo con eso, porque el diafragma, que es este músculo tan finito que yo les dije que separaba al tórax del abdomen, se irrita con facilidad. ¿Qué sería el del hipo también, el diafragma? También el del hipo, porque hay un nervio que es el nervio frénico. Muy molesto. Claro, entonces empieza o el hipo permanente o también puede estimular la aparición de la tos. Claro. Entonces, cuando una persona tiene tos, vamos a esperar unos días, pero si esa tos se mantiene, o como decía Mariela, ya le trae otros problemas, dolores musculares y agotamiento, porque recordemos que está haciendo fuerza para poder toser. Ese agotamiento también puede traer a su vez otras complicaciones. Entonces, hay que consultar, sobre todo si hay accesos de tos. ¿Quiénes son las personas que suelen tener tos habitualmente? Las personas alérgicas, las que tienen ya algún trastorno previo como asma o EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Los fumadores, sobre todo los fumadores crónicos, el cigarrillo es enemigo del aparato respiratorio. ¿Quiénes más? A veces las personas que tienen algún trastorno en el estómago también tienen reflejo de tos permanente por la acidez que sube. Es decir que, como vemos, la tos no es una cosa tan sencillita, hay que tenerla en cuenta. ¿Cuáles son los remedios caseros que podemos utilizar mientras la tos sea algo, digamos, pasajero y mientras evaluemos que, como decíamos recién, no nos va a traer complicaciones? Bueno, un remedio que los locutores y locutoras conocen muy bien, que es la miel. El otro día aportó, me acuerdo, Malcolm, que dijo que la leche no tenía que ser caliente, ¿no es cierto? Que la miel no tiene que ser caliente, exacto. La miel. La miel no tiene que ser caliente. La miel. Mirá. ¿Vos usás miel también, Mariela? ¿Vos usás miel? Uso miel. Para mejorar la... ¿Sí? Si me duele la garganta, suelo Pero habías usar dicho miel. que ¿Un coñac, tomabas... ¿no, también? ¿O no? Lo que me hacían hacer, si estaba enferma y tenía que ir a rendir, era leche calentita con miel y un poquito de whisky. Entonces vos te vas a dormir, te tapás,
transpirás mucho, Y al día nada, siguiente. recetas de la abuela, Sí, ¿no? me acuerdo que lo Y comentaste. al transpirar mucho, sacás todo. Te mejorás. Eso sería para el- todas las bacterias o virus que tenés Te adentro. trae recuerdos, ¿no? Porque te sonríe. No, es lindo recordar. Hermosa ¿no? época la de Cosal. Claro. Un besazo a todos Sí, mis sí, compañeros. sí, parece. 97, 98, 99. 3 años. 3 Mirá años. vos. ¿Malcolm estudió 3 también? Sí, sí, son 3. por ley la carrera tiene que durar 3 años. Muy bien, excelente. Mirá Pero vos, ¿a dónde mirá nos vos que- llevó la tos? Nos llevó la tos. Fíjate. Pero es verdad que para, Sí. para un locutor Y es si no, no fundamental. sé si opina lo mismo Malcolm, clara de huevo, ¿no? Para cuando tenés... ¿Aclarar la garganta? Para aclarar la ¿La garganta. aclara? Clara de huevo Aclara. sí, suaviza. te suaviza y la banana también. Eso sí, también, siempre. Acá me Muy bien. pregunta Sonido si gárgaras con harina también sirven. No, con harina. Bueno, con No, tachuela. fue un chiste. ¿Qué Fue un le- chiste. Ah. Gárgara con- Pero quería gárgara- compartirlo con ustedes. Gárgaras con Gárgara de tachuelas. tachuela, sí. Pero son Matilda, entonces, sí, pero con respecto a la buenísima, tos, sí, sí. tratamientos caseros, entonces tomar infusiones puede ser con un poquito de jengibre, con un poquito Ah. de miel. Tomar a veces la miel pura también suaviza mucho las vías aéreas superiores. Sí. Si tienen mucha tos o por un ratito les dura la tos, también fomentos calientes en el pecho, que no sea un día como ayer, que hablábamos de no claro. calentar el cuerpo. Y bueno, esos serían los remedios caseros. Y Y otra si está cosa... muy irritado, discúlpenme, Sí. Doc, nada caliente me parece, más bien frío para desinflamar cuerdas vocales. Sí, Ese era desinflamamos. otro tip que teníamos en, Es- No, y en también- locución. Sí, y en locución pienso en los cantantes, ¿viste? Los cantantes Sí. de ópera y mismo los actores hacemos como un precalentamiento porque te ayuda a que las cuerdas vocales estén mejor. Claro, claro. Si estás con tos, vos sabés que cuando estás actuando se te va la tos. Es como el hipo también. Sí. O, ¿viste? Que Desaparece. Como que el Conectado cuerpo con también, otra cosa. ¿no? Como esa Claro. cosa inteligente que vos decís. Claro, claro, Pero- claro. Tal cual no. Y lo que les quería contar también con respecto a la tos, que sepan que algunos medicamentos pueden producir tos. Eso también es algo que les quería transmitir. Sobre todo aquellos, bueno, hay una sustancia que se inhibe y, por ejemplo, esto ocurre con algunos medicamentos cardiológicos, con antihipertensivos. Es decir, que sepa la gente que eventualmente si están tomando alguna medicación y de repente empiezan a tener mucha tos, que no lo minimicen, que lo comenten a la persona que se Claro, los indicó, claro. porque pueden a veces cambiar la droga y eso mejoraría mucho su calidad de vida. Porque una cosa es toser un ratito porque me entró algo, otra cosa es toser permanentemente y generalmente esa tos es una tos seca. Eso entonces con respecto a la tos, el tratamiento casero. Sabemos que los médicos contamos con herramientas farmacológicas para tratar la tos. Esto siempre debe ser monitoreado. Les voy a contar por qué. Hay una medicación que se ha usado históricamente muy frecuentemente en las toses crónicas que se llama codeína. Que si, sobre todo los que Suena, ¿eh? cuando eran chicos, claro, la codeína es una sustancia química que es derivada de la morfina. Entonces, primero requiere doble receta en algunas ocasiones o por lo menos una receta médica. ¿Por qué? Porque algunos, lamentablemente, algunos adictos utilizan esta medicación. No estoy diciendo nada nuevo, por eso lo comento. En Doctor House creo que él tenía ese tema, ¿no? Ahí Pasa, me hiciste pasa acordar, muy frecuentemente, Que, le entonces- daba, que se había enganchado a eso, digamos. Claro. Se había hecho adicto a la codeína. Claro, no sí. tener jarabes, esto es muy importante, es un llamado de atención, jarabes para la tos. Si fue medicado con esa sustancia, perfecto, por algún motivo él o la profesional actuante se lo dieron. Pero si hay niños en la casa o gente que no sabe leer o cualquier otra cosa, no pueden dejar ese tipo de jarabes al alcance de cualquiera. Mira. Porque en una dosis muy elevada son tóxicos y producen otros efectos que nada que ver tienen con lo que uno quiere conseguir. Claro, claro. Eso sería como lo más extremo para tratar la tos, la codeína. Hay otras medicaciones que simplemente lo que hacen es eliminar las mucosidades, esas son de venta libre, no hay Sí. ningún problema, y muchas de ellas se basan incluso en la utilización de algunas hierbas que están mezcladas con estos jarabes. Eso está muy bien y lo pueden utilizar, pero insisto, si la tos es crónica y pasó, por ejemplo, más de una semana, 10 días, ya no hablo de 3 semanas, una semana, 10 días, de toser y despertarse a la mañana y seguir tosiendo, y a la noche que te despierte la tos, eso sí o sí es una alarma que se tiene que encender para hacer una consulta médica. Bien. Ok. Eso con respecto a la tos. Hay otra cosa muy común que ocurre, que es un tema digestivo, si me permiten lo comento, Sí, claro. que suele dar risa y uno lo ve en las películas, en las series, que
Cuando alguien hace ruido, eructa, nos matamos de la risa. Bueno, eso es algo muy común y hay que hablar. Obvio. Porque todas estas cosas, por más que no sean tan elegantes, suceden. En algunas culturas son al contrario. Es agradecimiento. En la cultura Por la yugoslava, comida. yo tenía una vecina yugoslava en San Clemente del Tuyú que, o sea, ¿Eructar? cuando terminabas de comer había que eructar, Como No sabía. agradecimiento. porque si no, no estás satisfecho. Sí, en algunos Claro. países de África también. O sea, el eructo es demostración de que qué rico Qué que comí. llenita que estoy. Claro, qué bien que Te comí. agradezco Claro. por Si no cocinarme. eructó, dijo, pero no le gustó la comida. Claro. Por Qué Dios, loco, ¿no? también Qué- en algunos claro. países árabes, es cierto. Sí. Y justamente es interesante este comentario que ustedes hacen, porque ¿a qué se debe que ocurran los eructos? Los eructos suceden porque hay una distensión abdominal. Lo que tenemos en realidad es aire. Ahora, ya no estamos hablando del aparato respiratorio, estamos hablando de lo que pasa en el abdomen, o Mirá. sea, del diafragma para abajo estaría el estómago, que no está en este momento puesto aquí en el muñeco, pero fíjense que el esófago y el estómago pueden tener aire. Siempre hay aire en nuestro organismo, pero hay más aire de lo que se puede aceptar. Entonces, otra vez, el cerebro recibe información y el cerebro manda una orden, que es, hay que eliminar el aire de la vía aérea. Y va por Perdón, arriba del o aparato va por respira- abajo. Del aparato- Del aparato... respiratorio. No, el digestivo. Digestivo, Perdón, gracias, ya sí. estoy perdida. Entonces, nuevamente lo digo, llega ese reflejo, el cerebro dice, ¿cómo hacemos para sacar entonces este aire que está contenido en el abdomen y que cómo se manifiesta? Con distensión. Distensión, a veces inclusive cuesta respirar cuando estamos muy llenitos. Claro. O cuando tomamos alguna bebida gaseosa. Claro, eso es típico. Exacto. Claro. Hay presencia entonces de aire en el aparato digestivo. ¿Cómo lo eliminamos? A través de los eructos y en algunas ocasiones también flatulencias. Depende. Es todo aire que está contenido. ¿Cómo y por qué se producen los eructos? Hay gente que cuando habla traga aire, literalmente se traga el aire. Mirá. Y el aire va llenando el estómago y va llenando el esófago. Bien. Otra forma muy común de tener aire en el aparato digestivo es aquellas personas que, por ejemplo, mastican mucho chicle o comen muchos caramelos. ¿También tragan aire? También están tragando aire con ese movimiento mandibular, entonces todo el tiempo el aire va dirigido hacia el aparato digestivo, porque en realidad estamos masticando. Entonces está cerrada la glotis y el aire no entra hacia el aparato respiratorio. Se me vino una imagen cuando la mujer va a parir y si le hacen cesárea le dan la peridural, ¿no? Sí. Que es como que dicen que tenés que esperar para hablar, para que se te vaya todo el tema, porque tenés que eliminar gases. Claro, y ahí ¿por qué sucede? Es Ya un que tema trae- ese, ¿no? Es un tema. ¿Y por qué sucede? Porque ahí están adormecidos los músculos, Ah, mira. especialmente el músculo del diafragma, como decíamos hace un ratito. Entonces, toda esa eliminación habitual de gases no sucede, entonces hay una enorme dilatación. Y si encima la mujer habla mucho o alguien, después de una cirugía ocurre también, Claro. por la anestesia, entonces, bueno, estaríamos Gases y agregando... eructos, o sea, las dos cosas. estaríamos Eliminación de agregando aire al, Por eso al se aparato recomienda no digestivo. hablar Exacto. después de una anestesia. Claro, después sobre una todo de la cirugía. cesárea. De la cesárea. ¿no? Yo Porque tengo ahí está, está la pared abdominal, que en ese caso sería el fuelle, que estaría Claro. apretándole, digamos, el estómago y los intestinos para eliminar el aire, no estaría con buen funcionamiento. Claro. Otra causa también de tener aire en el aparato digestivo puede ser algún tipo de comidas. En eso hay que saber también que todas las comidas de hojas crudas, ¿no es cierto? Las fermentan, ensaladas. ¿no? ¿Cómo? Fermentan. Claro, fermentan y generan mucho gas cuando las bacterias intestinales, por ejemplo, legumbres. las van... Vos claro. hablabas ayer de ese guiso más fantástico. Hay legumbres muy, bueno. muy históricas. Muy históricas. Porotos, Tiene Claro. pro y tiene contra. arvejas. Claro. Pero el tienen- guisito de lenteja, cada tanto hay que dárselo del gusto. Obvio. Y bueno, tienen esa consecuencia. Claro. Hay que saber, en este caso, podríamos decir algo dermatológico. Sarna con gusto no pica. Ahí va. ¿No? En este caso, Pero doctora, ¿por qué? bueno. Porque en sí mismo lo que decías, la lechuga, o sea, las Sí. verduras de hoja o las legumbres generan gases internos. Claro, de por sí, cuando se produce la digestión, hay bacterias que nos ayudan, bacterias buenas que tenemos Claro. en el aparato digestivo, Claro. que empiezan a producir justamente la digestión, la disolución de esas sustancias. Y entonces fermentan, como dijo Mariela, esa es la palabra exacta. Fermentan. Y en la fermentación lo que ocurre es se forman burbujas de aire. Esas burbujas de aire también distienden
mucho el aparato digestivo. Entonces, aquellas personas que tienen, se llama dispepsia, cuando tienen eructos frecuentes, cuando tienen también muchas flatulencias, todo eso también es motivo de consulta, porque en ocasiones puede haber alguna bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori y que con un tratamiento con antibióticos se va. Pueden también tener reflejo gastroesofágico y eso también provoca muchos eructos. Mira. Y también pueden tener algún problema digestivo a nivel del intestino. Entonces, estos son dos, digamos, signos, tanto la tos como eructos, que son muy frecuentes, todas las personas lo tienen, pero que hay que estar alerta, que si ocurren durante mucho tiempo y no tienen tratamiento, tienen que consultar. Porque para todo esto lo bueno es que sí hay tratamientos. Excelente, doctora. Un placer, Lo mismo. como siempre. Un placer y bueno, nada, que ya nos reencontraremos. Gracias por el año hermoso Por favor, a todos y por a todas favor. y a la gente que nos ha visto y que siempre escriben cosas tan hermosas. Sí. Y fue hermoso, la verdad que fue lindísimo poder transmitir la medicina de una manera, espero que haya sido fácil. Muy fácil.